Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a contar con la periodista uruguayo-israelí Hanna Beris. ¿Qué tal, Hanna? Hola Jorge, querido, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, no, nosotros encantados que nos puedas atender porque más allá de los momentos en los cuales hay cañones y misiles y balas, también hay momentos en los cuales el análisis de lo que está pasando es lo más importante. Y en este caso estamos hablando de un informe que se ha presentado sobre los desmanes durante esta guerra empezada el 7 de octubre del 2023, especialmente en lo que se refiere a las mujeres, ¿no? Sí, en realidad estamos hablando, Jorge, de lo que nos convoca hoy sobre el informe de la Comisión Civil israelí, una comisión independiente, que investigó los crímenes del 7 de octubre y también los cometidos durante el cautiverio de los secuestrados en la Franja de Gaza. Si bien se pone énfasis, la mayoría de las víctimas fueron mujeres de diferentes edades, dicho sea de paso, no solo jovencitas. Eh, También se destaca en el informe, estamos hablando del tema de la violencia sexual, de los terroristas de Hamas y sus cómplices, lamentablemente también civiles. Eh, si bien la mayor parte de las víctimas fueron mujeres, se destaca claramente en el informe que también hombres jóvenes y de más avanzada edad fueron víctimas de diferentes tipos de violencia sexual. Hay mucho para contar al respecto, yo puedo hablar 2 horas seguidas, así que mejor, Jorge, hay que esperar tus preguntas concretas y aquí estoy, espero poder aportar. Bueno, primero, ¿cómo ha sido recibido este informe? Porque creo que no es el primer informe independiente sobre los sucesos del 7 de octubre. Es el informe más exhaustivo, sin duda, que aparte se concentra en este tema de la violencia sexual y violencia de género, eh, con un componente singular que es parte de ese crimen total, pero que tiene especial gravedad, aunque es realmente difícil acá poner grado, ¿verdad? Todo ese horror, es un componente que está relacionado al término acuñado meses atrás cuando empezaron a investigar todo esto, que en inglés le llamaron kinocide. Las relaciones o kin, o sea, kin relations en inglés son las relaciones dentro de una familia, ¿no? Y kinocide, que por supuesto viene de la terminación como genocide, ¿verdad? Sí. Era el uso, la explotación de los vínculos familiares para, para potenciar el horror, o sea, usar los vínculos familiares como arma terrorista para aplicar la violencia dentro de las familias, romper la estructura de familias, y el informe habla, por ejemplo, de por lo menos un caso en el que se obligó a miembros de una familia a hacer actos sexuales violentos unos con otros, eh, pero además se sabía eso ya hace tiempo, el tema de obligar, viste, o torturas a hijos adelante de padres y viceversa, violaciones de un miembro de una familia en presencia de otros, cuando evidentemente, no hay que decirlo explícitamente siquiera, no tenían cómo defenderlo. Eh, el solo imaginar esas situaciones es absolutamente estremecedor. Eh, es la primera vez, decíamos, que sale un informe tan exhaustivo, lo están preparando, o sea, están investigando hace más de 2 años, desde muy poco después del 7 de octubre, cuando la experta en Derecho Internacional especializada en crímenes de género, la doctora Kohab El Kayam Levy, vio la reacción que había a nivel internacional, instituciones mundiales de derechos de la mujer que no movían un dedo, que algunos inclusive osaban públicamente a poner en tela de juicio lo que estaban diciendo sobrevivientes sobre lo que había ocurrido, vio la indiferencia mundial o la otra dimensión de la indiferencia, al alegar que Israel estaba mintiendo, que los testigos estaban mintiendo, decidió acá hay que hacer algo detallado, exhaustivo, formó la comisión civil con otras mujeres digamos, con trayectorias destacadas en el tema tanto
investigación, asistencia social, como juristas, diferentes ámbitos, pero también en colaboración con expertos forenses, y hay acá un aval muy fuerte de expertos en derecho internacional humanitario, por ejemplo, el gran profesor Irving Cohen, a esta concienzuda investigación. Salió el informe más detallado publicado hasta ahora, basado en el análisis, el estudio detallado de más de 10.000 imágenes, tanto fotos como trozos de videos. En total son más de 1.800 horas de material visual, testimonios recabados en entrevistas con sobrevivientes, entre ellos secuestrados liberados, sobrevivientes de la matanza que no fueron secuestrados, familiares, testigos que oyeron o vieron y tampoco podían hacer nada, actos terribles de horror, más de 430 testimonios de ese tipo. Todo eso fue la base sobre la que se escribió este informe, que debería quitar el sueño a muchos que se dicen defensores de los derechos humanos y que siguen diciendo esto es mentira. Bueno, aquí lo sorprendente también es que no solamente los testimonios vienen de las personas que sufrieron esas vejaciones y que dan fe y relatan lo que pasa, sino que hay testimonios visuales grabados por los propios perpetradores. Eso es digamos, la Claro, novedad. las imágenes, por supuesto, ante todo aclaremos que en el tema de crímenes sexuales en general, no solo del 7 de octubre, y recalquemos, este informe se refiere también a los crímenes sexuales cometidos durante el cautiverio de los secuestrados en Gaza. O sea, no solo el 7 de octubre Claro. propiamente dicho. Pero una característica típica de los crímenes sexuales es que en general la víctima no está para poder relatar. Acá muchos casos horripilantes de mujeres violadas, torturadas sexualmente con enorme violencia y luego asesinadas. Y en muchos casos violadas después de muertas también, los cuerpos violados. Pero aparte de eso está ese elemento que tú bien mencionás y que es destacado por el comunicado de la Comisión Civil Investigadora de estos crímenes, que lo que agregó una distinción, y siento que soy reiterativa con los adjetivos, pero de todos modos ningún adjetivo alcanza. El horror de todo esto es que los terroristas evidentemente llegaron prontos para difundir, filmar, multiplicar así el efecto, pero no es solo en las redes sociales lo que ellos subieron a la web, ¿verdad? Para mostrar lo que hicimos como actos heroicos, glorificando esos hechos, sino que hubo no pocos casos en los que lo que filmaban lo subían, porque sacaban el teléfono celular de sus víctimas y lo subían a las cuentas, a las redes sociales de sus víctimas, o mandaban a sus familiares por el WhatsApp, y los familiares recibían las imágenes del horror de su ser querido asesinado o violado o violada. Eso todo fue, y esta es otra característica que hay que destacar, todo fue sistemáticamente preparado, concebido de antemano, pensado bien para multiplicar en varias dimensiones el horror. No se trata de exabruptos de algún terrorista que se va a presentar como luchador nacional y en el momento lo dominaron sus instintos. No, fue algo premeditado, que se repitió, patrones determinados de violencia sexual se repitieron. Ellos identificaron 13 tipos en especial de crímenes sexuales, se repitieron en múltiples escenarios. En la zona del Festival Nova, en la carretera 232, donde fueron encontrados numerosos cuerpos, se sabe por dónde trataban de huir muchos jóvenes y familias. En los kibutzim, en casas particulares, en bases militares, vieron patrones que se repetían. Todo esto estaba muy organizado por los grandes luchadores de Hamas. La verdad que no sé, esto lleva a situaciones que tan solo de escuchar lo que estás contando se nos pone la piel de gallina, ¿no? Es decir, y encima todo Jorge, yo te esto, cuento, sí, perdón, sí, no, no, cuéntame.
Mira, hace, ya no sé si más de un año, seguro varios meses, entrevisté, entre otros, capaz que alguna vez lo comenté en algún contacto contigo, a Jaime Otmaskin. Jaime Otmaskin es jefe de operaciones, no sé si sigue ahora el mismo cargo, en ese momento era, creo que sí, jefe de operaciones de Zaka. Zaka es una organización israelí compuesta por voluntarios primordialmente, la mayoría son judíos religiosos, pero no solo, hay también árabes, musulmanes, yo misma entrevisté a uno. Lamentablemente no se la puede llamar de organización de rescate porque es una organización que se hace presente en la escena de un crimen cuando hay que sacar un cuerpo, ¿verdad? También hay crímenes comunes, digamos, en la vida diaria, como el horror del 7 de octubre. Y Jaime Maskin estuvo en varios lados, estuvo en Farage, estuvo en Berí, no me acuerdo si me dijo que también en Nova, y él me contaba del horror de las cosas que vio, que algunas cosas me da hasta pudor repetir, algunas cosas que contó. Eh, y un momento yo tragando saliva y con la nudo de la garganta mientras lo escuchaba, le digo, Jaime, es horrible y me cuesta hasta pedírtelo, pero hay que contar al mundo. ¿Me podrías dar algunos ejemplos más? Que él ya me había dado algunos que yo quedé helada, ¿no? Me dice, me dice, ¿sabes qué? Lo mejor va a ser que te mande el informe que yo presenté después de haber estado en esos escenarios del horror. Me mandó el informe completo. Yo leí unas pocas páginas y no pude seguir. 2 noches no pude dormir de las cosas que vio y que él describía ahí. No hay palabras. No hay palabras para describir a esos. ¿Sabes qué? Como decíamos a veces de los nazis, no se puede decir son monstruos, no, eran seres humanos que cometieron crímenes monstruosos, también los terroristas de Hamas. Y Como muchas veces, dijo la doctora Kohade, el Kayam Levy, a quien mencioné, que fue la que fundó y dirigió y dirige la Comisión Civil, ella dijo, jamás le dio un nuevo significado al término crueldad. sí, es que realmente nos quedamos de piedra escuchando este tipo de testimonios y cuando uno se puede reponer de esa impresión, se da cuenta de otra dimensión también, es que esta organización de terror lo ha hecho por motivaciones supuestamente religiosas, cuando el Islam prohíbe, por ejemplo, la violación. Es verdad, es que por supuesto, los terroristas tienen su propia agenda. Te diré, hablando de las motivaciones, la comisión dice claramente que los actos documentados en este informe son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos genocidas. Eso está claro. O sea, eh, lo disfraces como lo disfraces, jamás impuso una agenda determinada en la que no hay límites, o sea, podrá hacer todo en nombre de Alá. Yo pienso que para un musulmán que es un fiel, decente y verdadero creyente en Dios, esto es una aberración. Aberración suena como a elogio, ¿no? ¿Sabes qué, Jorge? Voy a contar uno de los casos que me contó Jaime Otmasgui, porque me cuesta hasta repetirlo, pero hay que oír esas cosas. Me contó que en un kibutz, en una casa particular, entraron a una casa, ahora quizás algún detalle, eh, no me acuerdo con exactitud de 100%, creo que era que dijo los padres y algunos hijos asesinados a balazos, y en otra pieza, una jovencita desnuda, asesinada, con signos claros de violencia. Dice que alguien puede concebir que cuando entraban los terroristas, los padres la dejaron sola en una pieza. Está claro que se la llevaron a la otra pieza, la violaron, la torturaron violentamente y la mataron. Sí. Casos de mujeres que fueron violadas y vieron los cuerpos con objetos o clavos u otros objetos filosos clavados en la ingle. La verdad ¿Y que alguien todavía puede seguir hablando de lucha nacional?
La verdad que el relato de lo que tú me estás contando, que es lo que has leído en un informe o te ha contado alguien que lo ha visto, o sea, por más que venga de gente intermediaria en todo esto, pues solamente el relato de lo que se ha visto o lo que algunos han visto es estremecedor eh, y Es lo, y lo realmente desesperante es lo que ha sucedido con eso. Es decir, que en la mayoría de muchos, no en la mayoría, pero por lo menos en muchos medios de comunicación, se resisten a hablar de estas víctimas. Y por supuesto, las organizaciones en defensa de la libertad sexual, del feminismo, de los derechos de las mujeres, han hecho la vista gorda, incluido organismos de Naciones Unidas y de todo el mundo, ¿no? Por supuesto, es increíble. ONU Mujeres, ¿dónde están? Ahora, yo siempre digo, digamos, yo estoy convencida de que muchas de las manifestaciones en diferentes partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, son pagadas. Puede haber, o sea, yo no acuso a nadie en particular porque no tengo pruebas, pero me corto una mano de que no tengo ninguna duda, sin dar nombres de nadie, también periodistas y políticos de diferentes partes, que estoy segura que reciben dinero. Me imagino que entre los manifestantes hay gente de buena fe que se cree todo lo que se difunde y no presta atención al hecho que la fuente de la información es una organización terrorista cuyas acusaciones son después repetidas desde la ONU, de diferentes instancias. Entonces, digamos que los que van de buena fe, no porque les pagan, sino porque se creen todas las acusaciones contra Israel y quedan auténticamente horrorizados, ¿verdad? Bueno, ¿dónde están cuando se publican estas atrocidades? ¿Por qué no vemos manifestaciones en diferentes partes del mundo? Es realmente difícil, ya tendríamos que estar curados de espanto, pero todavía sigue siendo difícil creer, entender cómo se puede dar una situación así. Vergüenza ajena es lo mínimo que se puede decir. Bueno, la verdad que lo que nos cuentas de este informe, lo que nos viene a corroborar es algo que intuíamos que era mucho peor y que cada vez se va corroborando. Es decir, tenemos las pruebas, pero también tenemos muchas veces la certeza de que esto, a pesar de que le presenten todos los testimonios, esto es como, perdóname con el civil, pero es como el negacionismo de la Shoah. Tienen todos los Claro, testimonios, todo por delante y van a decir, no, no, es que esto es una manipulación de los judíos o de los sionistas. claro. O que algunos no osan desmentirlo totalmente, pero lo relativizan, como la Francesca Albanese, que no sé cómo puede todavía estar en la ONU, relatora de los territorios, no le avergüenza, una antisemita abierta, Sí, y con algo aquí, oficial en la ONU. Es aquí, realmente una vergüenza mundial esa mujer. y aquí en Y España, con un premio otorgado por el gobierno. exactamente, ¿verdad? Sí, en el momento que la mencioné se me fue de la cabeza, es verdad, hace muy poco. Ahora, y esto también incluye o está basado también en testimonios de testigos presenciales u de oídos, si cabe, no sé si es el término apropiado. Gente que estaba escondida entre muchachos que estaban escondidos entre arbustos en la zona del Festival Nova y oían. Claro que no tenían lo que hacer. Si salían, simplemente mataban a la víctima que estaba sufriendo, que oían y a ellos también. Un muchacho, no me acuerdo ahora el nombre, pero está citado, que cuenta, dice, se la pasaban de uno a otro, la violaban uno a otro, la mataron, la cuchillaron varias veces y violaban el cuerpo también después. Y otro habla y tiene que salir de la sala donde lo están filmando porque no puede seguir. Y se oía los gritos y después, nada, el silencio de la muerte. Yo me acuerdo hace, pues ya fue más de un año, una visita organizada. eh, Hay, sabes, organizaciones, ¿no? Que tienen iniciativas, diferentes eventos para periodistas. Hay una muy buena, se llama Media Central. Hace más de un año organizó una visita al kibutz, si no me equivoco era Shfaim, donde estaba residiendo la comunidad de Kfar Aza, que fue uno de los peores escenarios del horror.
y fuimos varios periodistas, bueno, para entrevistar a la gente de Faraza, ¿no? Eh, que en ese momento tenían todavía, si no me equivoco, 7 secuestrados. Eh, y esa tarde justo venía un representante de la ONU, era o un embajador europeo, no recuerdo ahora exactamente, me acuerdo que hablé con él, pero no recuerdo ahora exactamente el caso. Y algunos de los Javerín, de los miembros de Faraza, se iban a encontrar con esta autoridad, ¿no? Digamos, diplomática. Y yo entrevisté a un señor mayor, eh, los terroristas pasaron cerca de su casa, él sobrevivió, y él contó cómo él oía los gritos de la casa de sus vecinos, de la vecina, del horror, y él podía solo imaginarse lo que estaban haciendo, los gritos que oía y después el silencio. Dios mío. Y esa gente tiene que seguir viviendo. Ahora que mencioné Faraza, en la publicación del informe de la Comisión Civil Investigadora de los Crímenes del 7 de octubre y contra los secuestrados en cautiverio, hicieron un cortísimo video, digamos como, ¿sabe? Como si fuera una pequeña sinopsis del tema que se trata en el muy extenso informe. Entonces ahí hay algunas imágenes en video, ¿no? Por ejemplo, hubo hace ya varios meses, quizás ya hace un año, un documental que preparó una mujer judía norteamericana, creo que era Sandberg el apellido, no quiero decir una cosa por otra, este, ay, se me fuera el nombre completo, algo con el silencio era. Bueno, es estremecedor, es impresionante cómo te queda, te deja congelado un documental en el que no ves ni una escena de violencia física, pero oyes unos relatos y ves los entornos y te quedas petrificado. Todo, por supuesto, con testigos y sobrevivientes, también sobrevivientes de cautiverio. Diferentes imágenes en ese pequeño video, parte tomado de esa película y de otras cosas, ¿no? Parte de entrevistas que la Comisión Civil realizó. Y aparece en una parte Keith Seagal. Keith y Aviva Seagal fueron secuestrados de Faraza, por eso me acordé de asociación, porque hay tantos elementos para contar, pero mencioné a Faraza y me acordé. Keith Seagal no es un pibe de 15 años, ni una jovencita de 25. Es un hombre ya maduro, ¿no? No sé, no me acuerdo qué edad tiene, pero seguro anda por los 60. Él y su esposa fueron secuestrados, ella fue como casi todas las mujeres liberada en noviembre del 2023 y él volvió mucho después, ¿no? Y él cuenta, y es por supuesto parte de la entrevista, unos segundos, como un terrorista, como lo apretó por un lado y un momento le dice, y ahora bájate los calzoncillos. A un hombre maduro, o sea, es un adulto, es para humillar, ¿no? Él, ahí se oye solo parte, ¿no? No sé qué más lo hicieron, él no dice si lo violaron, no aparece en esa parte, Uh -huh. pero es todo concebido para humillar, para romper el alma. Sí, 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 sí. Está claro que las violaciones no tenían ningún componente de sexualidad normal, sino simplemente como utilizarla como arma de sometimiento, ¿no? En este caso, Claro. pues, Y ahí, mira, hubo un testimonio, me acuerdo, no lo leí ahora en el informe, no terminé de leer todo porque es muy difícil. Leí todo el resumen y no sé si voy a lograr leerlo todo. Pero en una entrevista de hace meses que dio Ron Braslavsky, uno de los secuestrados de los últimos en ser liberados, y él contó como un terrorista venía por atrás, creo que fue violación, o al menos seguro acoso. Y él le dijo, no, dice, pero esto está prohibido en el Islam, cállate, ¿no? Relacionado a lo que preguntaste antes, ¿no? En nombre de la religión. Es para destruir el alma también. Pero aparte lo de violación, eh, yo dije al principio, los responsables, los terroristas de Hamas y sus cómplices, eh, mira,
Nunca me gustó cuando se oyen frases que no pocos dicen, y no solo extremistas de ultraderecha. Hay mucha gente que dice no hay inocentes en Gaza. A mí no me gusta esa frase. Primero porque conozco palestinos de Gaza y los niños chicos no tienen culpa de nada. Y realmente cuando se mueren niños no me causa absolutamente ninguna alegría, aún si sé que los van a educar al odio. Y tampoco ayuda a la paz. Pero bueno, en las guerras pasan esas cosas. Pero ¿por qué menciono esto? Porque por un lado rechazo absolutamente esa frase, no hay inocentes en Gaza. Y por otro lado, también rechazo la noción de que todos los civiles son inocentes. No, no todos los civiles fueron inocentes. Y el tema no es solo terrorismo activo, como el de abogados, médicos, maestros, que se comprobó que eran terroristas, tenían doble vida, y que además tuvieron otros que no eran miembros formales de Hamas, pero que escondieron en sus casas secuestrados, y nadie surgió. En la Segunda Guerra Mundial hubo alemanes y polacos que arriesgaron sus vidas para, para salvar judíos, porque consideraron que era lo correcto. Acá no hubo uno que arriesgara su vida para ayudar a un civil secuestrados. No Pero hubo no ningún... solo eso que yo le llamo, ningún palestino que haya hecho eso. Acá yo le llamo a eso, a los que escondieron también secuestrados, terroristas activos, aunque formalmente no sean parte de la organización. Pero civiles no inocentes son también ese pibe de remera, en Uruguay se dice remera, pullover, no sé, buzo rojo, que aparece en un video espantoso en el que terroristas llevan en la parte trasera de una camioneta el cadáver de Shani Luke, esa chica israelí, la madre alemana, la madre de Ricarda, me acuerdo que se llama, hermosa, que estaba llena de tatuajes porque le gustaba mucho. Ella fue a Nova con su amigo mexicano francés, Orión Hernández, también asesinado, y otros amigos, todos asesinados. Estaba en la parte trasera de una camioneta, medio desnuda, evidentemente, habría pasado violencia sexual, y cuando la camioneta va a ir por las calles de Gaza en medio de los vítores, de los civiles no inocentes, pasa ese muchachito o adolescente con buzo rojo y escupe al cuerpo de Yaniluk. Para mí esa es una de las imágenes más terribles, ¿cierto? Porque muestra a los civiles también parte de ese horror. Dios mío. Hanna, como dijiste apenas empezamos, podrías estar contando esto horas y días, pero también es cierto que el sufrimiento, incluso para una profesional del periodismo como vos, en relatar esto que estás contando, no nos permite prolongarnos más. Desde aquí lo único que recomendamos a la gente es que los que todavía tienen dudas sobre lo que pasó ese 7 de octubre, pues por favor que lean o que acudan a documentarse con este informe que les va a proporcionar absolutamente todas las claves que necesiten para terminar de conformar una imagen clara de lo que sucedió. Y te agradecemos mucho esta oportunidad de hablar contigo porque no ha sido, perdón que me voy a meter con el gremio, pero que más allá del periodismo están las personas y en este caso nos has demostrado eso. Muchas gracias y esperemos que, como siempre digo cuando hablo contigo, esperemos que podamos hablar de otras cosas mucho más alegres y positivas la próxima vez. Amén, amén, Jorge, ojalá, ojalá.